Muy bien, hermanos, hoy día, ¿qué día es, hermanos? 19 de julio, sábado 19 de julio, hermanos. Esta lección que vamos a estudiar es una introducción a la lección número 4, ¿no? Ya en el folleto aparece así. Esto se va a repasar el próximo sábado ya en la iglesia, en la escuela sabática, el 26 de julio del 2025. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien puede mirar la pantalla, participen, hermanos, prendiendo su micro. A Las ver, puedan placas, las las plagas, 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 ¿no? Las plagas. Justamente plagas. ahí en el folleto aparece un dibujo. Si distinguen, hermanos, son las ranas, ¿no es cierto? Ahí, si ustedes pueden ver, ahí está una Ya no, rana acá, no ¿no? está bien ahí. Entonces, hermanos, ahí está. eh, Vamos a Está estudiar bien, y entonces ahí este no. tema, entonces, hermanos, de las plagas, hermanos. ¿Qué cosa es una plaga, hermanos? A ver si alguien puede ver diccionario y ver qué significa plaga, hermanos, ¿no? Y aquí está el título, las plagas. ¿A qué se dice plaga? ¿Qué cosa es plaga, hermanos? Vamos a estudiar de ese tema, hermanos, ¿no? Así que puedan prender su micro, participar, comentar, preguntar, así como yo estoy preguntando, pregunten también. Y estoy Las preguntando. plagas, las plagas es un castigo, es un, digamos, ira, copa, juicio, prueba, para que el ser humano sepa que hay un superior invisible y que es una realidad a través de las plagas, que se conoce a un Dios todopoderoso que por cierto, el mundo desconoce, no conoce. A través de las plagas se conoce a Dios Todopoderoso también. Es uno de los que digamos, eh, a través de los cuales se podemos conocer a Dios verdadero, a los que no conocen. Gracias, hermano. Feliz sábado a todos ustedes, hermano. Muy bien, hermano, Celso, ¿no? Entonces las plagas, como dicen los hermanos, son juicios por parte de Dios, ¿no es cierto? Hace juicios Dios y ahí vienen las plagas, ¿no? Las plagas muestran, ¿no? Un juicio, ¿no? Hermano Eh, Justo. sí, sí, hermana, participe, por favor. Sí, el diccionario dice aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. Eso, eso dice. Muy bien, ahí está el diccionario, hermanos, que dice de plagas, ¿no? Pueden ser cosas, animales que del mismo género, pueden ser, hermanos, que causan daño, dice, ¿no? Que causan daño. Entonces, en la naturaleza o en la humanidad también, ¿no? Se puede ver eso, ¿no? De las plagas, ¿no? Que, digamos, un cultivo, ¿no? Y aparece, digamos, alguna enfermedad para las plantas y lo destruye todas las plantas. Entonces, se dice también eso que es una plaga, ¿no? Vino una plaga y ha destruido, ¿no? Bueno, algo más, hermanos, participen, pregunten. Bueno, pero Bueno, sí, justo, sí, hermano, por favor, participe, hermano. buenos días, hermano. Aquí en otra definición dice, una plaga se define como cualquier organismo vivo, como insectos, roedores, hongos, incluso plantas, que causan daño significativo a la agricultura, la salud humana o a la propiedad. Se considera una plaga cuando su población crece de manera descontrolada y causa perjuicios. Ahora, aplicando a la lección que estamos estudiando, Moisés directamente con su hermano Aarón fueron ante Faraón a decirle, el Señor, Dios de Israel, manda que dejes ir a su pueblo para que me haga una fiesta en el desierto.
Y Faraón dijo, ¿quién es ese señor para que yo le oiga su voz y deje ir a Israel? En otras palabras está diciendo, yo soy Dios. Y para los egipcios muchas cosas eran su Dios. Eran su Dios la rana, el río Nilo, Faraón mismo, su hijo. Él ya tenía un hijo. No, no así los otros faraones, no tenían hijo, pura hija tenían. Y Hatshepsut, la que sacó del río a Moisés, ella sí que venía de la línea directa, pero los demás simplemente eran hijos en su concubina de Faraón. En ese contexto, Dios aplicó las plagas directamente a todos sus dioses, no faltó ninguno. Y el último fue al mismo hijo de Faraón quien murió. Y el río Nilo inició la primera, convirtiéndose en sangre. Entonces, todos sus dioses han sido desplomados al suelo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Entonces, así que, hermanos, hay una cosa resaltante que vamos a mencionar, hermanos. Sí, pues, no, cuando Moisés y Aarón, por encargo de Dios, dicen al faraón, ¿no? Que deja ir a mi pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Hermano, Entonces dice, termino la idea, hermano. Entonces, dice, ¿no? ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios, tampoco voy a dejar salir. Entonces mencionó nuestro hermano de que el yo, hermanos, de el faraón, el yo. Y justamente aquí vamos a reflexionar, hermanos, que no somos diferentes me imagino, no somos diferentes del faraón, hermanos, ¿no? Porque el yo es pues que uno se cree que es algo. En este caso, el yo del faraón, él se creía divino, ¿no? En su yo, el yo. Vamos a pensar en nuestro yo ahora, hermano. Sí, hermano Celso, continúa, hermano. la pregunta sería, ¿qué tipo de fiesta? ¿Cómo se hace la fiesta en el desierto, donde no hay gente? Y eso es la pregunta. Ahora, en la Biblia católica dice, el día sábado es fiesta a Dios. Entonces, esta fiesta, ¿qué cosa es? Espiritual, a un Dios desconocido, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, que es un Dios espíritu. Entonces la fiesta viene a ser espiritual, donde sea, porque toda la tierra, o aunque sea el espacio, es, es el propiedad de Dios. Por tanto, en ese sentido creo que va fiesta en el desierto al Señor. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, sí, pues nosotros sabemos ya por anticipado, porque sabemos todas las plagas, cómo quedó Egipto, todos sabemos, ¿no? Cómo han caminado por el desierto y todo, ¿no? El propósito de Dios era sacar a su pueblo, ¿no? Al desierto para que esté en relación íntima, juntos, caminen juntos, ¿no es cierto? El pueblo con Dios. Dios los está instruyendo para que sean pues también una luz este pueblo de Israel, enseñándoles sus mandamientos y todo para que lo cumpla. Y Dios se manifiesta a través de ese pueblo, ¿no? Y entonces ahí también sabemos que en el desierto les enseña, construyen un santuario y ahí están en comunión con Dios, pues adoran a Dios, hermanos, obedeciendo todos los mandatos del Señor. Vale. Entonces, eso, no podemos tampoco imaginarnos otra cosa, ¿no es cierto? Nos ya sabemos por anticipado, ¿no? Porque hemos leído la Biblia y todo ello, ¿no? Bueno, vamos a entonces ahora sí, hermanos, a estudiar lo que dice esta introducción de la lección, ¿no? Las plagas, las plagas. Participen, hermanos, pregunten, comenten, hermanos. Hoy es sábado 19 de julio. Los textos que vamos a estudiar en esta semana ahí están en la pantalla, hermanos. Éxodo capítulo 7, vamos a estudiar capítulo 8, 9, hasta el capítulo 10 vamos a leer, hermanos, porque ahí están
descritas las plagas que han caído en Egipto, hermanos, las plagas. Y vamos a leer también algo de Números, Romanos, Salmos, Isaías, también, hermanos. Bueno, hay un texto para memorizar como introducción, hermanos. Pues vamos a ver, este texto está en Éxodo capítulo 9, versículo 35, hermanos. Si tienes una Biblia, hermanos, abre tu Biblia, busca Éxodo 9:35 y compara con lo que tenemos aquí en pantalla. Es una versión también, yo simplemente he pegado aquello que está en la lección, es que presentada, ¿no? En el folleto de la escuela, en el folleto de la escuela sabática. Hay, hermanos, ¿qué dice? A ver, Éxodo capítulo 9, versículo 35. A ver, voy a leer, hermanos, que participen. Entendamos, hermanos. Dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, miren lo que está diciendo, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué es lo que había dicho, hermanos? Dice, el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué dice, hermanos? Que el corazón de Faraón se endureció. O sea, Moisés le dijo, pues no, que vas a ir y le vas a decir que yo estoy ordenando que salga este pueblo, ¿no? Al desierto. Entonces, y dice, y se va a endurecer el corazón. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y aquí, hermanos, cuando están cayendo las plagas, hermanos, ¿no? Entonces ahí, en el capítulo 9, ya hermanos, cuando sé qué plagas ya han caído, y ahí está diciendo, el corazón de Faraón se endureció, tal como lo dijo el Señor, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir pues a los israelitas. Ahora, hermanos, si pueden participar, comenten, hermanos, a ver, ¿cómo es que se endurece el corazón, hermano? A ver, ¿cómo se Hermano endurece Justo, tu corazón? Disculpe, hermana, insisto en esto, que si pueden decir cómo es que nuestro corazón se endurece o el corazón de una persona se endurece para aplicarlo a nuestras vidas. Sí, hermana Mónica, participe. hermano Justo, bueno, antes de eso hay una frase que también cabe destacar. Dice, tal como el Señor lo ha dicho. Esta frase, mi hermano, destaca que nada escapa al conocimiento o al control de Dios. Ya él ya había anticipado que el faraón no iba a ceder fácilmente. Y esto nos recuerda que la palabra de Dios no falla y que su soberanía se extiende incluso sobre los corazones de los gobernantes. Respecto al endurecimiento del corazón de Faraón, ¿cierto? Representa una actitud de rebelión persistente, orgullo y rechazo a la voluntad divina. A pesar de las señales, plagas y advertencias, Faraón decide resistirse. Hermano, esto significa que cuando nosotros endurecemos endurecer el corazón significa no querer oír la voz de Dios, no querer hacer la voluntad de Dios. Eso es un endurecer el corazón. Eh, Cuando nos apartamos de Él, cuando hacía una aplicación un hermano el otro día y decía de que cuando el barro tiene dos opciones, hay una cosa que derrite o se endurece. El Señor puede derretir nuestro corazón cuando nosotros queremos que Él haga su voluntad en nuestra vida, pero así como el barro se endurece con el sol también, así también se endurece el corazón cuando nosotros no queremos aceptar esa luz, cuando no queremos aceptar el llamado de Dios. Aló, aló, Muy aló. bien, gracias, gracias. Sí, hermano, participa, hermano. Se escucha, hermano, me escucha. Sí, te escuchamos, hermano. Bien, hermano. Tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. O sea, en mi pregunta de las estudios de la semana pasada, que Dios le había endurecido el corazón de Faraón, y con este versículo que dice, Faraón endureció su corazón,
¿Cómo, cómo separarlo? ¿Cómo entenderlo, mi hermano? Muy bien, hermano. Sí, pues justamente esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos que responder nosotros en función a nuestras vidas, hermanos. Lo contrario de endureció, ¿qué sería, hermanos? Imagínense que el corazón de Faraón se ablandó, digamos, ¿no? Ya no se endureció, sino fue dócil. Lo contrario de endurecerse, ¿no? O sea, que no sea Hermano, duro. justo, Entonces, tal vez termino la idea, hermanos, resaltar esa parte importante, ¿no? ¿Cuándo es que se endurece nuestro corazón, hermanos? Nuestro corazón. ¿Y cuándo se hace blando nuestro corazón, hermano? Tal vez Mm, pensar en eso. ajá. Hermano Marcelino primero, después hermano Raúl. Ya, hermano Pero Marcelino. antes de que el hermano Marcelino, lo que quiero entender es, ¿quién endureció el corazón? ¿Faraón su corazón o Dios le endureció su corazón? O sea, eso no es que hablando o no, eso no. Lo que quiero entender es, ¿cómo es que el corazón se endureció? ¿Dios le endureció o Faraón endureció su corazón? Eso, hermano. Y justamente eso es lo que queremos entender, ¿no? Vamos a ver, hermano Marcelino, qué nos dice. A ver, hermano Marcelino. bien, hermanos, hay dos pueblos en este caso para entender un poquito mejor. Hay dos pueblos, egipcios y ninivitas. Hay un mensaje de Dios, de parte de Dios viene ante Faraón y Moisés habla de parte de Dios. Faraón endurece su corazón y el profeta de Dios en Nínive habla, de aquí a 40 días Nínive será destruido. El pueblo y su rey, su faraón, entre comillas de ellos, se arrodilla, viste de ropas ásperas, echa ceniza a su cabeza y hace ayuno, se humilla delante de Dios. Eso es un corazón contrito. Pero en este caso, los egiptólogos encuentran no solamente al último faraón de su tiempo, de Moisés, que endureció su corazón, sino que encuentran en el ataúd de todos los faraones en su pecho un escarabajo. Y escarabajo tiene la espalda como la tortuga, duro como la roca. Entonces, no solamente él, sino todos sus antecesores siempre han tenido el corazón endurecido. Y el Dios tuvo ya sabía lo futuro, así como a Shahov vino los castigos, o podemos llamarlo como castigo, ¿no? El diablo hizo todo, pero Job entendió que Dios lo estaba castigándole. Igual también en nuestra mente está diciendo aquí que Dios le endureció, pero Dios está hablando lo que va a suceder porque ya sabía lo futuro, lo que iba a hacer Faraón ante las palabras de Moisés. Yo creo que está claro la diferencia. Muy bien, Hermano, justo, hermanos, Hermano, pongamos ejemplos también, ejemplos, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros. A ver, pensemos en eso. En nosotros mismos pensemos, hermanos, porque nosotros nos estamos excluyendo de Faraón, de repente somos igual que el Faraón y peor que el Faraón de repente. Sí, hay un hermano antes de Celso que quería participar. Por favor, hermano, habla. participe. Buenos días, hermanito, habla Waiki. Guay, buenos días. Sí, buenos días. Esta parte sí, siempre es bueno quedar claro, eh, que no esté en nuestra mente de que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Así está escrito en la Biblia, porque eso sería algo ilógico. Dios no es así, sino que hay que entenderlo de la siguiente manera. Creo que de repente si hubiera mencionado Moisés después del capítulo 7 al 11, esta parte hubiera sido más entendible, pero él se anticipó en mencionar.
Bueno, el orgullo del corazón del faraón no permitía que haya otro por encima de él, porque él se creía como Dios, ¿no? Entonces Dios utilizó esa decisión que de antemano ya Dios conocía, pues el futuro del faraón, su decisión ya conocía. Entonces Dios utiliza esa dureza de su corazón, ¿para qué? Para mostrar su poder, para exaltar, ¿no? Es su nombre de Dios. Entonces, en cada plaga, pues le mostró que alguien hay más superior que el mismo faraón, y era Dios. Y esas plagas inclusive atacaban, ¿no? A sus propios dioses de los egipcios, cada plaga, ¿no? Entonces, la última, como él se consideraba como Dios y también su hijo como un Dios, entonces al final pues fueron derrotados, pues tanto el padre como el hijo, antes de salir del éxodo, ¿no? Murió su hijo. Y también el padre en el Mar Rojo. Entonces, de esta manera queda demostrado de que la decisión del faraón de endurecer su corazón, Dios lo utiliza para cada vez más endurecer, pues a medida que cada plaga va viniendo. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, Cristo y Dios dio oportunidades a todos para arrepentirse, inclusive a Pilatos, a Judas, pero no quisieron pues arrepentirse y reconocer a Dios como Dios creador, ¿no? Entonces, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo? Esa es la pregunta. No por qué o otras. La pregunta es cómo, justamente mostrando lo grande que es, mostrando su poder, ¿no? Entonces, de esa manera endureció pues el corazón. Aparentemente entendemos pues cuando leemos así literalmente de que Dios le ha endurecido su corazón y no es así, sino que primeramente el faraón endureció su corazón de antemano. Entonces Dios le da su poder con una plaga, entonces más lo endurece. La siguiente plaga más lo endurece y más, y entonces a eso es lo que va el versículo. En conclusión, hermanitos, Dios usa el pecado del faraón para mostrar su justicia, su misericordia y su santidad, ¿no? Eso es lo que podemos sacar en conclusión. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias, hermano, a ti. Hermano Celso, algo querías decir. Gracias, hermano. Aquí el lío es el problema de posesión de la vida. Como hay libre albedrío, entonces Faraón quiere posicionarse, quiere independizarse y hasta aquí pasó cuántas plagas, 7 plagas. Entonces, ni aún así quiere aceptar porque quiere posicionarse, quiere agarrarse de todo y entonces él se cree que él es todo y no hay otro competente. Ahí apunta este faraón, por eso es que el faraón endurece su corazón y como hay libre albedrío, entonces pues no hay otro razón que Dios lo confirma su endurecimiento de faraón. Y para demostrar el poder de Dios, como dijo hermano Guayque, saludos hermano Guayque, Cusco. Esto es, hermano, lo que está presentando, creo, en este versículo, hermano, y buena pregunta para diferenciar entre uno y el otro, hermano Raúl. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, bien, hermanos, vamos a poner pues, algunos ejemplos. Por ejemplo, yo me estoy imaginando, ¿no? Me imagino un hermano, yo mismo podría ser un hermano, ¿no? Entonces ahí dentro de la iglesia, en el templo, estamos poquitos allí, en las bancas están allí, pero hay hermanos que se sientan en la última banca, ¿no? Y entonces decían, pero para estar más cerca y esté mejor, ¿no? El estudio que hagamos, porque la banca está por último, digamos, hay 15 bancas y el último, o sea, hermanitos, por favor, pasen adelante, ¿no? Pasen aquí adelante para que podamos estudiar, por favor, pasen. ¿Qué pasa, no? Con un hermano dice, ¿por qué no? O sea, dentro de sí, ¿no? No lo dice verbalmente, sino en su ser dicen, no, yo no quiero, yo estoy sentado acá y no me quiero mover acá, ¿no? Mira, un hermano, ¿ah? Que dice así, tú puedes ser, yo puedo ser,
Entonces dicen, no, no, yo me he ubicado aquí, ¿para qué me están llamando allá? No, no, no. Entonces, por favor, hermanitos, pasen, por favor, adelante, ¿no? No, dice, no. Entonces, o sea, uno que está invitando, ¿no es cierto? Está pues prácticamente como endureciendo el corazón de ese hermano que hace resaltar su yo. De aquí nadie me mueve, ¿no? Yo me siento aquí y nadie me mueve. Entonces, ¿quién en el fondo, por el libre albedrío, ese hermano está endureciendo? O de repente, alguna vez a mí también me dijeron hace poco, ¿no? Una hermana que se entregó ya al Señor, dice, no, el hermano justo antes me decía, ¿no? Y ya, ¿por qué no te bautizas? Ya conoces toda la palabra del Señor. Entonces yo renegaba, decía, ¿no? Se endurecía su corazón, pues, ¿no? Dice, pero hermano, ¿por qué tú me dices bautízame? Yo me bautizar cuando yo quiera, ¿no? Entonces yo le contesté, sí, pues realmente, ¿no? Entonces, no, no tienes que decirme, no tienes nada que decirme, ¿no? Eso. Entonces, entonces ahí, hermanos, Dios nos dice cosas, esto tienes que comer, esto no tienes que comer, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, pero ¿por qué? Uno dice, su yo hace resaltar, ¿no? No, no, yo creo que esto es lo mejor. Sabiendo que la Biblia es palabra de Dios, entonces yo no sé si tú, hermano, a ver si te comparas con el faraón, ¿no? Dios dice cosas y nosotros que somos ya hijos de Dios así, ¿cómo está nuestro corazón? Se endurece, reniega cuando a la palabra de Dios se dice, ah, no me están atacando a mí, me están diciendo a mí, no, entonces, y el yo resalta y no, uno no quiere hacer, pues, no se arrepiente, no es dócil, nada, no, yo estoy haciendo bien y así que bueno, el asunto es reflexionar, pensar, hermanos, en esto del endurecimiento. Como lo explicó muy bien nuestro hermano Waiki, hermanos, en realidad uno es el que endurece su corazón y aquí el texto bíblico está diciendo justamente eso. Y Claro, tal como porque el Señor, en pequeñas cositas como, por ejemplo, ¿no? Los papás o mamás cuando nuestro hijo no, o sea, lleva el carro y se le ocurre siempre decir, no, 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 espera, espera, viene el carro, bien, no, 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 no te voltees, que es, o sea, va diciendo y el que maneja se siente incómodo, ¿no? ¿Quién está manejando? Tú y yo, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, uno se siente, o sea, en pequeñas cosas, no solo en eso de manejar, puede ser muchas cosas, ¿no? Tú eres el maestro o yo, ¿quién sabe? Y siempre andamos con ese defensa, hermano. Ah, ya, entonces eso es lo que vamos entendiendo, hermano. Y en ahí es lo que me estoy dando cuenta. O sea, debo darme cuenta, ¿no? ¿Cómo reacciono ante pequeñas observaciones que me hacen y yo cómo siento, ¿no? ¿Siento tranquilidad o la incomodidad? Debo yo mismo reflexionar en mi corazón, ¿cómo es que está mi vida, hermano? muy bien, hermano, sí, pues hay que aplicar la lección a nuestra propia vida y tomar decisiones, pues, hermanos, así como los de Nínive, ya lo explicó el hermano Marcelino. Eran pues gente muy mala, hermanos, frente al llamado de atención. Ellos pudieron haber hecho endurecer su corazón como faraón, pero no. Más bien se humillaron, se arrepintieron, ¿no? Y lo demostraron, ¿no? Ese arrepentimiento y Dios los perdonó. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, no endurecer nuestro corazón, sino más bien humillarnos ante Dios, ¿no? Ante los llamados que Dios nos hace, puede usar sus instrumentos Dios, ¿no? Y ahora la lección está usando Dios para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Aquí el corazón de Faraón se endureció, tal como ya lo había dicho el Señor, y no dejó ir pues a los israelitas hermanos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el comentario que hace aquí la lección también, hermanos, ¿ya? Dice así, cierto granjero, ¿no? Imagínate una granja, el dueño ahí, el granjero, cierto granjero, dice, intentaba, hermanos, que su burro, se moviera, pues, ¿no? El burro estaba así terco, ¿no? Duro, ¿no? El burro, ¿no?
Entonces el burro no quería moverse seguramente, pues, ¿no? Intentaba, pues, que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía, pues, no lo hacía. Entonces, ¿qué hace el granjero? Tomó entonces, pues, hermanos, una rama gruesa, una rama, ¿no? Agarra ahí y lo azota, pues, ¿no? Lo castiga, hermanos, ¿no? Lo azotó contra el suelo, dice, ¿no? ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces, después de castigarlo, hermanos, de azotarlo, dice, volvió a hablar, pues, al burro y este empezó a moverse, dice. Este empezó a moverse. Hermanos, ¿qué lección vamos a tener de esta ilustración? Voy a seguir leyendo. A ver, vamos a ver si lo que él comenta acá está bien o no está bien. A ver, cuando alguien preguntó al granjero le preguntan, ¿por qué tu técnica había funcionado? Dice, ¿por qué su técnica había funcionado con, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué había funcionado esa técnica, ¿no? Con el terco animal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice el granjero? Dice, lo primero fue llamar su atención, dice, ¿no? Lo primero fue llamar su atención. Yo no sé, hermanos, pero lo que sí, eso también he visto, ¿no? He visto, por ejemplo, una mamá a su hijita, lo había, no sé qué lo ha hecho a su vaquita, total lo ha matado, pues a la vaca, no sé qué le ha hecho, ¿no? Entonces la mamá al ver que lo ha matado a su vaca, pues empieza a agarrar así como una rama, un palo así, y le empieza a castigar, pues, ¿no? Y grita, ¿no? La hija, auxilio, que esto y aquello, ya pues así, usted se puede imaginar. Logró escaparse de su mamá y desde la puerta ahí de la casa le dice, ¿no? ¿Acaso me ha dolido lo que en quechua le dijo, ¿no? ¿Acaso Nanahuancho? Entonces, y así pues escapó, ¿no? Pero se darán cuenta, hermanos, de repente una mamá acá trata de buscar con el castigo, ¿no? Hacer que reaccione, ¿no? Que reaccione. Puede haber dos resultados, creo que un castigo que realmente uno recapacite, porque el castigo en este caso puede hacer de que uno se dé cuenta de que el hecho de no obedecer tiene consecuencias. El inteligente se dará cuenta, ¿no? Con los golpes de la vida, esto no debo hacer. He hecho esto, pues estoy sufriendo estas cosas, debo de cambiar, me arrepiento, ¿no? Voy a cambiar, ¿no? Entonces, para bien. Pero esos golpes de la vida o castigos, hermanos, puede también hacer de que uno sea más duro de repente, ¿no? Más duro y de repente por un tiempo nada más el castigo pueda servir. Y, pero en sí, hermanos, Dios, yo lo que veo es a lo largo de la Biblia, para ganar a los hermanos, a un hermano más, ¿no? En la iglesia de Dios, hermanos, lo que Dios utiliza es el amor, la misericordia. No hay otro arma que el amor. Si uno está por el amor a Dios, ha visto el amor de Dios y ve el amor de Dios, entonces reacciona de la misma manera, hermanos, con ese amor a Dios. Porque la fuerza, la obligación y todas esas cosas te puede durar un tiempo, ¿no? Un tiempo. Y después se apartan, hasta los hijos. Cuando su papá y mamá le obligan que se bautice, le obligan, y ya pues se bautizan por miedo, no sé por qué, y hay total que están creciendo y es jóvenes se apartan de Dios porque no, ellos no lo han tomado una decisión porque han conocido el amor de Dios, sino porque les han forzado, ¿no? A hacer algo, ¿no? Entonces, eso, hermanos, este comentario hago, ¿no? Frente a lo que aquí en la lección se está viendo, ¿no? De este granjero, ¿no? Que está diciendo primero llamó la atención, ¿no? Del burro castigándolo y luego el burro hizo caso, pues no, hizo caso, dice. Dejando a un Hermano, lado, justo, sí, eh, hermana, por favor, participe, sí, hermano. meditando en lo anterior, me hace pensar y reflexionar en las veces que nosotros a veces nos alejamos de Dios y hay algo que se usa mucho que dice que Dios llama con dolor. A veces Dios permite y usa, ¿cierto?, el dolor para que nosotros
nos acordemos de Él, nos acerquemos a Él. No hablo de ese dolor que viene por consecuencia de nuestro pecado. O sea, tenemos que hacer una salvedad en ese sentido. Eh, pero muchas veces hay un himno que se entona que dice, a través del dolor aprendí a conocer a Cristo. Cuando nosotros entendemos que hay ciertas aflicciones que vienen a nuestra vida y nos hacen mirarlo a Él y confiar en Él, o sea, son cosas buenas, nos llaman la atención, así como, ¿cierto? Como al burro que de repente está tan metido en sus cosas que no quiere hacer caso. Asimismo, nosotros somos a veces, somos porfiados, andamos en nuestra onda, como dicen, ¿cierto? Andamos en nuestras cosas y nos olvidamos de Dios. Entonces es necesario que Dios llame nuestra atención con ciertas situaciones que Él permite en nuestra vida. No digo que Él las mande porque Dios es bueno, Dios es amor, pero permite sí ciertas situaciones para que nosotros podamos volver nuestra vista a Él. Sí, pues hermanos, sí, sí. Por decir, hermanos, un ejemplo de que un jovencito, digamos, ¿no? Que se dedica a tomar alcohol, bebidas alcohólicas, hermanos, y el papá le dice que no lo haga así, papá y mamá, ¿no? Que, que le va a ir mal, pues, ¿no? Este, y pues imagínense que ese muchacho se desbarrancó, se rompió los pies, las manos, la cabeza, no sé, que está en el hospital en UCI, digamos, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, ¿quién le ha castigado? ¿El papá, la mamá, Dios? ¿Quién le ha castigado? La persona. ¿Quién nos castiga? No, Dios, en el fondo, ese castigo que dice la Biblia es que Dios permite, ¿no? Que, que cosechemos lo que hemos sembrado, ¿no? O sea que el hijo como está tomando, entonces, a consecuencia de esos efectos del alcohol, pues se desbarrancó y tiene pues esos males. No le ha castigado ni el papá, ni la mamá, ni Dios, sino él está cosechando las consecuencias, ¿no? Hay leyes, pues hermanos, ¿no? Y justamente estamos estudiando la Biblia, esas leyes para obedecerlas. Porque si no hacemos caso, pues nos vamos a desbarrancar, así, ¿no? Espiritualmente hablando, y recién de repente recapacitemos, o no también, pues, ¿no? O no también. No es que al Dios nos esté castigando, no esté maldiciendo, no. El enemigo, claro, es el que hace de que nosotros podamos elegir ser desobedientes para sufrir, ¿no? Así. Bueno, pero Dios no quiere eso, pues no, ni ningún papá ni mamá, ¿no? Que seamos obedientes, pues seamos humildes, ¿no? Bueno, muy bien. Continuando aquí con el comentario, dice hermanos, dejando a un lado, hermanos, no, aquí dice dejando a un lado, cualquier, ¿no? Cuestión, ¿no? Acerca de la crueldad contra los animales, porque aquí no estamos fomentando, ¿no? Que se castigue a los animales. Pero, hermanos, hay un punto que señalar aquí, hermanos, especialmente en el contexto de Éxodo dice Éxodo de los hebreos, o sea, la salida, ¿no? Del pueblo de Egipto, ¿no? Éxodo es también salida, ¿no? De los hebreos, ¿no? De Egipto, fuera de Egipto, ¿no? Moisés pues había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras Salah et ami, deja ir a mi pueblo. Esas palabras son, hermanos, las que endureció el corazón a Moisés. Bueno, es como yo decía, hermanos, ¿no? Sanamente uno dice, pues como decía en el templo, por favor, hermanitos, pasen adelante para estudiar aquí, pues, porque en la última banca están sentados. Y no, pues no se mueven, ¿no? Entonces, dentro de sí su yo está luchando, ¿no? Estoy hablando de mi yo por decir, ¿no? ¿Por qué? Pues no me va a decir, si yo quiero aquí estar sentado, ¿por qué yo tengo que ir allí? No me puede obligar nadie. Entonces, uno de esa manera, en la palabra de invitación, por favor, vengan, hermanos, le endurece más el corazón. Por favor, hermanos, otra vez, más duro se vuelve el corazón, ¿no? Y hasta de repente uno dice, me voy mejor, ¿no? ¿Para qué estén? Entonces, hermanos, esas palabras, ¿no? ¿Qué palabras endurece el corazón de Faraón? Deja ir a mi pueblo. Esas son las palabras que simplemente le dijo Moisés. Dios está diciendo que dejes ir a su pueblo. Salah et a mí, debe ser el hebreo, ¿no?
Sin embargo, hermanos, el faraón no quiso dejar marchar pues al pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio, ¿no? Más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar. Entonces aquí está buscando, hermanos, en la lección, aquí el comentario, de repente habría una justificación, ¿no? Para no salir, ¿no? De ahí, o no dejar salir al pueblo hebreo. En Éxodo 1:10 está mostrando acá, dice así, procedamos pues, lo que el faraón no dice, ¿no? Procedamos pues astutamente con este pueblo hebreo, ¿no? No sea que se multiplique, ¿no? Recuerden que decretaron leyes primero, ¿no? De que mataran a los hijos varoncitos, no las parteras, después que botaran a los hijos varoncitos al río Nilo como una ofrenda, ¿no? Para eso, porque su Dios, según ellos, era pues Nilo, y que mataran a los hijos varones, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Entonces, por eso dice aquí, procedamos, Faraón, dice, pues astutamente con él, con este pueblo hebreo, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se una también a los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, causas, ¿no? Que tenían ellos. Ante eso, ante esas causas, mira, si así tenía miedo de que progresen o que esto, ¿por qué cuando alguien viene deja ir y no lo ha dejado ir? O sea, ¿qué quería pues Faraón? ¿Tenerlos o no tenerlos? ¿O fastidiarlos nomás? ¿Qué tal pensamiento, no? ¿Cómo es que primero les aborrece? Después, cuando llega el momento de que se vayan, no lo deja ir. Es algo que da cólera, hermano. Bueno, hay que comparar nuestras vidas, de repente somos así también nosotros, ¿no? Miren lo que dice, hermanos. Dice aquí más o menos las causas, ¿no? Que podría ser de que ellos pensaban de que en una guerra contra un enemigo, entonces los hebreos se pudieran unir con el enemigo y ese era ¿no? Un problema, pues para ellos, ¿no? Entonces, y la otra causa es que si se van de la tierra, hermanos, también, pues ellas eran esclavos, constructores de ciudades, dice, 2 ciudades construyeron, hermanos. Y ahí están, pues, los restos, ¿no? Lo que han construido los hebreos, hermanos. Ellos han construido ahí no sé si están ahí las pirámides, no sé qué cosa han construido, porque he escuchado de que también hay, no sé, ciertos adobes o ladrillos, como se dice en la Biblia, donde hay una distinción, ¿no? Donde hay ladrillos sin la paja, o sea, con rastrojo, ¿no? Con todo ello hay una parte, ¿no? De esas construcciones, así, con ladrillos, con rastrojo. Recuerden que también eso fue para empeorar, ¿no es cierto?, la situación de los hebreos. Entonces, hermanos, podría ser una causa también de que ellos no querían perder a los esclavos, pues no, no. Claro, podría ser así. Eso es injusto, pero pues podrían ser causas, ¿no? Eso es lo que aquí en la lección, en el comentario nos dice. Lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica. Podría ser así, ¿no? Que están pensando en lo económico, ¿no? Los hebreos eran mano de obra barata, pues hermanos, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban, pues hermanos. Bueno, miren, esas cosas también pueden suceder, pues hermanos, no puede suceder. Pues en la vida práctica también, si alguien puede hacer comparaciones en la vida práctica, de repente alguien también, cuando alguien, digamos, un empleado se quiere retirar del trabajo y entonces puede haber situaciones en las cuales quiere retenerlo, no por el bienestar de esa persona, ¿no? Sino de repente por sacarle provecho, ¿no? Provecho a, a, a la labor, al trabajo que hace, pues no, es, aunque le están abusando, pues, ¿no es cierto? De repente una empleada en la casa, no sé, ¿no? Habría que comparar también eso.
Haría falta pues cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión. Acá de repente, hermanos, hay que pensar en lo que Hermanito, Dios buenos días. que hace. Sí, hermanita, un ratito, termino la idea. Hermanita, bueno, el asunto es que desconocía, ¿no? Faraón a Dios y va a aprovechar esa terquedad de Faraón, ¿no? Ese endurecimiento de su corazón para mostrarle que quién es el verdadero Dios, pues a través de estas señales, las plagas, los juicios de Dios. Sí, hermana, ahora sí participa, hermano. Hermanito, buenos días con todos. Buen día, hermano. También podemos ver acá que los israelitas, el pueblo de Moisés, estuvieron en Egipto alrededor de 400 años, como dice en Génesis 15:13, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso está en Génesis 15:3. Moisés vivió 120 años y su vida se divide en 3 etapas de 40 años cada una. 40 años en Egipto, criado como príncipe en la casa del faraón, y 40 años en Madián, huyó después de matar a un egipcio, ¿no? Y vivió como pastor. Y 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Así que Moisés no vivió 400 años, sino que fue el líder que Dios levantó para liberar a los israelitas después de estos 400 años de esclavitud. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, pues hermanos, esas fechas pues están todavía en las fechas. Por ejemplo, para ese tiempo José ya habrá fallecido, pues José, ¿no? Que el faraón en ese tiempo ya pues eran propicios para el pueblo de Dios, pues le dieron la buena tierra, ¿no? Para los hebreos. O sea, vivieron muy bien, pues, ¿no? Y de ahí se relajaron tal vez también los hebreos, ¿no? Y bueno, vino los momentos de esclavitud luego. Bueno, hermanos, aquí, a ver, ya pues concluye nuestra lección, hermanos, ¿no? Hay una lectura le daremos al Espíritu, pero sí que va a aclarar algunas cosas que estamos, ¿no? Preguntándonos. Dice así, hermanos, el Señor le indicó a Moisés que volviera pues ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación con nuevas garantías de favor divino. Así que, hermanos, Moisés dice pues al pueblo hebreo, al pueblo israelita, dice, miren, Dios está diciendo estas promesas y todo esto, que él va a hacer. Entonces vamos a volver a pedir, ¿no? Al faraón. Ellos, hermanos, no escucharon. Sí, pues la Biblia dice que no escucharon, ¿no? Hizo lo que se le mandó, ¿no? Moisés, pero ellos no quisieron prestarle atención. Miren, los mismos hebreos no querían escuchar ya a Claro, Moisés. claro. Estaban enojados por el doble trabajo que ocasionó pues Moisés, ¿no? Entonces, mira, una cosita quisiera, estando que no todas las mañanas el hermano Waiki está, él entiende algo de historia, ¿no? Esos 430 años, eh, o sea, ¿desde cuándo se cuenta? ¿Desde la muerte de José? ¿O cuando José estaba todavía en vida y ya corría esos 430 años? Eso, a ver, una ayudita para que esté claro en mi mente, ¿no? ¿Desde cuándo corre esos 430 años? ¿O desde Abraham? ¿O Abraham salió de la tierra de Ur, ¿no? Con sus ganaditos, con todo eso? ¿O desde ahí se cuenta? Eso quisiera una aclaracióncita, hermanos. Muy bien, ahí hay una pregunta para Waiki. Si está con nosotros, puede dar respuesta, hermano Waiki. Y si estás con nosotros, de repente está ocupadito. Bueno, ahí está, sí está Waiki presente, pero debe estar Hola, ocupado. hola.
Sí, hermano, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Desde cuándo empieza esos 400 o Ah, 430 años? sí, hay dos textos, hermanos, en las cuales uno dice que es de 430 años y el otro dice 400 años. Esos dos textos hay, aparentemente se contradicen, pero nosotros los adventistas lo que tomamos es lo siguiente, que de los 430 años empieza justamente desde que Dios le da la promesa a Abraham para que haga una nación, ¿no? Y eso fue en el año cuando Abraham tenía 75 años, ¿no? Entonces, desde ahí se cuenta y termina justamente en el Éxodo o en el monte Sinaí, porque cuando leemos Gálatas 4:28, sería bueno que se anoten, o bueno, está grabado también, ¿no? Y Gálatas 3:16, 17, ahí comenta de los 430 años. Entonces, hace una alegoría de la promesa con los mandamientos de Dios, del Sinaí. Entonces, justamente son 430 años, pues, ese lapso de tiempo. Y a la mitad de los 430 años, o sea, 215 años, en la mitad, justamente es el año que el encuentro de José con su papá, ¿no? Con Jacob, cuando los 70 familias están ingresando a Egipto, ese año se cumple. Bueno, yo lo tengo anotado en el año 1661, más o menos, ese encuentro, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza ya también los 400 años? Los 400 años ya también empieza en el año, bueno, 1846 antes de Cristo, ¿no? Esto sería a los 30 años después de que sale Abraham de Ur, ¿no? Porque 25 años salió y después 5 años ya tenía su hijo Ismael. Entonces, cuando le han hecho esa ceremonia y cuando le han abusado Ismael a Isaac, cuando nace Isaac, ¿no? Tenía 5 años, entonces desde ahí se cuenta, ¿no? Ese abuso de la incertidumbre que corren todos las generaciones, ¿no? De Esaú. Esaú ha sido, por ejemplo, abusado por su suegro y también todos los hijos de Israel, ¿no? Hasta la esclavitud. Entonces, por eso es que se cuenta desde ahí, desde el año 1846. Entonces, justo hasta el monte Sinaí, o hasta cuando entregan la tabla de los 10 mandamientos, sería 400 años, ¿no? Solamente se descuenta, pues, esos 30 años, ¿no? Que 25 años, a los 25 años de su salida nace Isaac, y luego cuando tenía 5 años Isaac, bueno, desde ahí se cuenta los 400 años. Eso sería Muy más o bien. menos aclarando. Ahora, hoy hay una cosa que, por ejemplo, en la Biblia dice en Génesis de que de Jocabet, su mamá, perdón, su papá era Leví, uno de sus hijos. Entonces, y también dice en la Biblia de que Jocabet viene a ser la tía de Hamran, su tía, o sea, prácticamente Hamran, su sobrino, con su tía se han casado, pues de ahí salen pues Moisés, Aarón, ¿eh? Entonces, no es lejos, pues, como aparentemente podríamos decir, son 400 años, cuántas generaciones han podido pasar. En 100 años nomás a veces podemos pensar de que son a 25 años, 4 generaciones, 400 años, 16 generaciones, no es así, no se cuenta así, solamente desde que se encontró José con Jacob hasta la muerte de José han pasado solamente 71 años. 71 años hasta la muerte, ¿no? Y hasta que venga Moisés, un poquito después nomás, apenas nace él, no pasa mucho tiempo. Entonces, esas cosas a veces teniendo un croquis así, los años así, es fácil para entender. Es lo que podría acotar, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Waiki, ¿no? Por responder a la pregunta, ¿no? De nuestro hermano. Aquí estábamos Hermano leyendo, Justo, sí, participe, hermano, a ver, participe, hermano, alguna hermano pregunta. Justo, buenos Sí, días, hermanos de toda la
Hermano Moisés, Hermandad que buenos están en días, esta hermano. mañana. Permítame saludarles esta mañana en nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Salvación Parque Nacional del Manu, Madre de Dios, Perú. Hermanos, Amén, muy interesante la participación de nuestros hermanos. Hermanitos, efectivamente en la Biblia dice, justamente en Éxodo capítulo 10, versículo 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y aún no quiso dejarlos ir. Jehová endureció. De eso se trata esta mañana, que da cólera, a veces cuando uno se enterquece, hay un comentario. Bueno, pero hermano, esa es nuestra vida. Pero en el caso de Dios, literalmente endureció. Lo propio se va a ver en el comentario de el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, en la página 168. Tenemos que aplicar ese endurecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias del endurecimiento del corazón? O sea, un poco que nosotros decimos, ¿por qué se ha endurecido el corazón de Faraón? Da cólera, decía un hermano. Pero hermanito, aquí está la explicación. ¿Cómo es que tenemos que aplicar cuáles son las consecuencias del endurecimiento del corazón? Miren, hermanos, dice en página 168 de Patriarcas y Profetas lo siguiente: Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno una oportunidad de corregir sus errores antes que se arraiguen en el carácter, pero si uno se niega a ser corregido, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo, hasta que un rechazo más de la luz le coloca en una posesión en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Y concluye diciendo: el que se dio una vez a la tentación cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Queridos hermanos, efectivamente, así como Faraón se resistió ante el poder de Dios, nosotros somos mucho más duros que Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón no conocía la palabra del Señor. Y endureció Dios su corazón. ¿Para qué? Para hacer ver al faraón y a todos los egipcios y los pueblos allí congregados en Egipto, porque había muchos extranjeros, para que vieran el poder maravilloso del Supremo Creador, ¿no? Por eso es lo que Dios endureció el corazón. Pero ahora, nosotros, ¿por qué endurecemos nuestro corazón? No es que Dios nos hace endurecer nuestro corazón, sino que nosotros, por la carga del pecado, por no tener la verdadera convicción, endurecemos nuestros corazones ante las amonestaciones de nuestro Señor. Termino diciendo, hermanos, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, Dios siempre nos da las amonestaciones, dice, ¿no? Advirtiéndonos e incluso censurando el pecado. Da a cada uno una oportunidad de corregir sus errores antes que se arraiguen en el carácter. Queridos hermanos, eso es lo que nos enseña el Espíritu Profecía en la página 168 de Patriarcas y Profetas, y esperamos, hermanos, que ante la pluma inspirada por la voluntad de Dios, nosotros seamos sumisos, obedientes, humildemente aceptemos esta amonestación, este llamado de la oportunidad que Dios nos da para no ser
resistentes al pecado, porque cada vez que cedemos primera vez un pecado, a la segunda va a ser más fácil, luego se va a encallecer nuestro corazón. Queridos hermanos, eso sea la aplicación para nuestra vida, para esta mañana, acerca del endurecimiento del corazón de Faraón y de nosotros, porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios y endurecemos muchas veces, hermanos. Eso entonces, hermanitos, tomemos muy en cuenta. Gracias por la oportunidad que me han dado, hermanitos. Me gustó la participación de sus hermanos y espero siempre estar los sábados con ustedes. Gracias, hermanos, un feliz sábado. Un abrazo. Bendiciones. Muy bien, hermano Moisés, gracias a ti por tu participación también, hermano. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está, ¿no? El espíritu de profecía, hermanos, como lo ha leído nuestro hermano y lo ha recalcado también, hermanos. Cuando alguien te invita, por decir, tómate esta copita, ¿no? De cerveza o de vino, no sé qué. No, mira, eso no pasa nada, no te va a emborrachar, nada de esto. Suficiente la primera vez que aceptas, tú sabes que no debes de tomar, ¿no? O comer algo, o hacer algo, ¿no? Pero no pasa nada, está bien, entonces tú eso, vas a desobedecer algún mandato de Dios. Tú sabes cómo lo dijo, ¿no? Y dice Espíritu de Profecía. Si haces la primera vez, ya fuiste, pues hermano, ¿no? Ya fuimos. Ya es ese punto débil que el enemigo, la segunda vez sí es fácil, pues hermanos. Y la tercera vez fácil, y ahí viene por los vicios, hermanos, ¿no? Es así. O sea, solamente la primera vez cuando uno cae, ya fue, ¿no? Ya está débil y en cualquier momento el enemigo, cuando quiere, pues va a atacar ese punto y ya, y uno va a estar. Entonces, eso es lo que no, la lección nos está enseñando y el espíritu de profecía que ha leído nuestro hermano, hermanos, pues no nos debe llevar a la reflexión. Ahora, ¿cómo si uno ha estado cayendo una y otra vez y otra vez y otra, peor que el faraón, ¿ah? Y ha hecho la distinción nuestro hermano, ¿no? Que nosotros somos peor que el faraón. El faraón todavía no conocía la palabra de Dios, pero nosotros conocemos la palabra de Dios y conociendo hacemos algo que no debemos de hacer. Entonces, ya, y normal. Y ahora queremos arrepentirnos, queremos cambiar eso. No es fácil, pues hermanos, no es fácil. No es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues ahí, ¿no? Como ese pueblo de Nínive, como ya lo mencionó nuestro hermano Marcelino, hermanos, habría que rogar, ¿no? No sé, pedir a Dios, clamar a Dios y realmente pues arrepentirse, o sea, tomar una decisión hoy día, en este momento, tal vez, ¿no? De realmente tener mucho cuidado. Si ya tenemos puntos débiles, hermanos, pues ahí, ojo, no, ahí estar pendiente de eso, pues no, pendiente, porque cuando tú no has dado el primer paso para desobedecer, hermanos, el diablo es difícil que te, o sea, si a ti nunca no te gusta, no, de repente la droga, el alcohol, no sé qué otra cosa, ¿no? Ni has dado el primer paso, ¿no? Pues, por ahí no te va a atacar el enemigo. No te va a tentar el enemigo, porque eres fuerte, pues ahí no vas a caer en eso, ¿no? Pero por donde ya tú has dado el primer paso a caer, ahí sí. Entonces, por eso la tibieza de la iglesia, ¿no? De este último tiempo, hermanos, ¿no? Que nos volvemos personas carnales, ya no espirituales. Estamos ahí de repente liderando y todo, pero practicando las cosas del mundo, ¿no? Carnalmente, ¿no? Hermano Cristo, Bueno, habría que, hermanos, realmente, ¿no? Como Nínive, habría que arrepentirse. Bueno, cada uno personalmente tiene que ver, ¿no? Y tomar decisión. Ahora, no mañana, porque mañana pues es demasiado tarde ya y no habría solución, pero Dios quiere solucionar para Dios todo es posible, siempre y cuando nosotros pues ahora sí estemos pues velando o estemos despiertos. Sí, hermano Marcelino. qué linda la participación de todos. Nos enriquece la lección. Y anoté alguna cosita de Patriarcas Profetas 168. Dice, cuando Dios habla y si escuchamos, bien, el Espíritu Santo está trabajando, pero cuando no escuchamos, el enemigo ciega los ojos y ahoga la convicción.
La Biblia declara de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y frente a Faraón, el Espíritu Santo estaba trabajando, pero cuando no quiere escuchar nada de Dios, ciega los ojos y ahoga la convicción de que en un momento, ahora sí váyanse, no también, ahora sí vayan, hasta la décima, cuando murió su hijo, allí sí, váyanse, ¿qué más quieren llevar? Ya toma mi oro, mi plata, todo, llévense, no queremos, cuanto más van a permanecer conmigo, voy a ser destruido. Eso pasa, ¿no? Pero ya cuando duele, ¿no? Pero Dios siempre está trabajando a través del Espíritu Santo con nosotros también. El Espíritu Santo solamente puede convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y si el Espíritu Santo se está apartándose del mundo, entonces hay una tristeza no solamente para nosotros, también para el mundo. Amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, es así. A ver si le terminamos de leer esto del Espíritu de Profecía, hermanos, para concluir esa lección. Dice, el Señor le indicó a Moisés que volviera pues ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación con nuevas garantías del favor divino. Bueno, aunque Faraón, y sabemos que no conocía a Dios, pero insistía, ¿no? Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestar atención. Dice la Escritura. Mas ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. En el caso del mismo pueblo hebreo, no escuchaba tampoco, ¿no? También ellos estaban endureciendo su corazón. De nuevo llegó pues el mensaje divino a Moisés, que le dice Dios, de nuevo, entra y habla al faraón, no rey de Egipto, que deje pues ir de su tierra a los hijos de Israel. Este Moisés, pues desalentado, hermanos, contestó. He aquí los hijos de Israel no me escuchan. El pueblo hebreo, tu pueblo, Señor, no me escucha. Ahora, ¿cómo pues me escuchará Faraón? La pregunta de Moisés, ¿no? Se le dijo que llevara pues a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón para pedir otra vez, deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una señalada manifestación de su poder. Entonces, Dios que sabe, Él conoce nuestro carácter, conoce el futuro de todo ser humano, hermanos, ¿no? ¿Cómo vamos a acabar? Todo conoce Dios, hermanos, pero nosotros somos libres, pues no tenemos libre albedrío. Elegimos la salvación, la vida eterna o la muerte eterna. Por ejemplo, hoy día también uno va a tomar decisiones, ¿no? Terminaremos con una oración y tomando decisiones. Cada uno tiene que decidir. Antes de enviar cada plaga, hermanos, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Entonces, Dios explica, ¿no? A Faraón en qué consiste la plaga, a qué ídolo va a atacar esa plaga. Así que el rey no esté confiado pues en su filosofía, en su tradición, en su costumbre, ¿no? Que tiene todos los pueblos hoy en día. O así puede ser aplicando a nosotros, de repente tenemos ideas, pues no nuestras propias ideas. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo. Pues las plagas venían cada vez más y de forma severa, hasta que su orgulloso corazón se humillara, pues hermanos, y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. Dicho y hecho, hermanos, en las últimas plagas ya Faraón dice, no, hoy me arrepiento, ¿no? Y sí, yo reconozco que he pecado contra Dios, dice, ¿no? Por favor, pídele a tu Dios que me perdone. Vayan ustedes, y oren por mí. Eso es lo que decía Faraón, ¿no? Con plaga que estaba cayendo, hermanos. Y entonces, pero después, otra vez, se endurecía su corazón y no dejaba ir, pues no. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad, hermanos, de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes. Eso, hermanos, ¿no? Es el duro de corazón. A veces uno se confía en sus armas, los países se confían, ¿no? En lo que tienen sus armas, ¿no? Cuán débil
el poder pues de sus dioses. Y eso es pues lo más débil, hermanos, no confiar en sí mismo, en las armas o en su riqueza, no sé en qué cosa el ser humano, ¿no? Que se, que se oponían pues a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría, ¿no? Y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados, ¿no? Entonces ellos vivían pues en sus tradiciones y su filosofía, ¿no, hermanos? De que ellos creían que sus dioses, el río Nilo era un dios, ¿no? Y ahí tenían, ¿no? Seguramente, no sé qué, los animales también, ¿no? Ahí eran sus dioses, ¿no? De ahí pues que Aarón también construyó un becerro de oro, ¿no? Este es el Dios que nos ha sacado. Ay, eran así pues, hermanos, ¿no? Entonces atacaba a Dios, pues, ¿no? Con cada plaga a esos dioses que tenía, y para que se den cuenta que no tienen ningún valor, pues, hermanos, esos dioses inanimados. ¿Cómo la piedra puede hacerte algo? Es inanimado, pues, hermanos. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran pues ante sus prodigios y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Hermanos, nosotros también pues no debemos ser conscientes. ¿Qué cosa es de lo que pues, de repente estamos mirando cosas en el internet, en el Facebook, todas cosas, y sabemos que por ahí es donde caemos de repente? O estamos escuchando música también, y música que no es conveniente, y de repente sabemos que eso ese es nuestro ídolo. Y entonces, pues, entonces, y sabemos eso, y uno debería ser consciente y decir que está mal, pues eso. Ahora, salir de eso, hermanos, no es fácil, ¿no? Para uno que tiene un vicio, pero Dios nos está llamando. Hay que tomar pues una decisión y pedir, rogar a Dios su poder. Mi atención fue dirigida, dice, al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón, hermanos. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Miren, entonces en este conflicto, hermanos, cuando Dios envía a Moisés, ¿no? A entrevistarse con Faraón, entonces ahí el conflicto, ¿no? Se desarrolla, por decir, Faraón y Moisés, ¿no? Pero en el fondo es Satanás y Dios, ¿no? Entonces Satanás está comprendiendo ahí, también él está atento, ¿no? A lo que está sucediendo, o sea, está viendo el futuro. Satanás también está diciendo, así me va a atacar Dios. Va a venir, así como Moisés, el Mesías, el Cristo, y me va a atacar, y me va a atacar mis ídolos y todo lo que les he enseñado al mundo. Entonces, Satanás, atento está eso. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía que perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper pues el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, hermanos, ¿no? Sacarlos de la esclavitud. Y que en su obra, simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar pues a los que habían sido hechos cautivos en su poder. O sea, esta es una ilustración, hermanos, de cómo a través de Moisés va a libertar a su pueblo. Entonces también está haciendo ver y ya Satanás está comprendiendo que va a venir el Mesías, así como Moisés, y nos va a sacar, ¿no? De la esclavitud que el diablo nos ha sumido en esta tierra, pues, porque el diablo se apoderó de toda la humanidad. ¿Y cómo vendría Cristo para libertarnos, no? Era algo así como Moisés, pues, ¿no? Eh, eh, Dios usó a Moisés, ¿no? Para libertarlo y Cristo haría pues similarmente. Así que Satanás sabía que cuando Cristo apareciera, ¿no? Realizaría pues obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Se demostraría pues, ¿no? Al mundo entero que Jesús era el Hijo de Dios, enviado por Dios, y así que eso, ¿no? Tendría que mostrarse eso, ¿no? Entonces el diablo, hermanos, tembló al pensar pues en el poder de Jesús. O sea, el diablo tiembla pues, ¿no? Al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles, ¿no? Haría una reunión, ¿no? Con sus ángeles caídos, los que ha hecho caer, la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. ¿Cuál es su estrategia del diablo, hermano?
Aquí dice hay doble propósito que tenía el diablo en su plan, en su estrategia. Primero, destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés. Destruir esa influencia, ¿no? Que Dios hizo, ¿no? A través de Moisés. Para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos. Entonces, ¿qué va a usar el diablo? Sus agentes satánicos. ¿Y quiénes son esos agentes satánicos, hermanos? Son pues los hechiceros, los sabios, ¿no? De Egipto, que son los hechiceros, los magos, que también con sus artes mágicas, engaños son, ¿no? Entonces puedan hacer las mismas cosas que Dios hace, porque la culebra bueno, el bastón que se convirtió en culebra, los magos también lo hicieron así, aunque la culebra del bastón de Moisés se lo comió, pues a sus culebras, ¿no? De los magos. Y así, ¿no? Entonces, atacaría pues el diablo y ataca pues hoy en día también de esa manera, ¿no? Para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos y en esa forma representaría falsamente pues la verdadera obra de Dios. ¿Qué cosas no hace? Falsos milagros el diablo hace, pues y en los últimos tiempos más aún se va a añadir eso, ¿no? Esa obra. Dos, ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Hermanos, ¿cuáles son esos magos, no? Que atacan, pues, no. Hoy en día, vayamos a hoy en día, ¿qué cosas? Hermanos, el diablo actúa a través de personas supuestamente inteligentes, ¿no? Sabias. Por ejemplo, yo leía, ¿no? En una revista de que los que hacen las películas, hermanos, saben que está pervertida la mente del ser humano, ¿ya? Y entonces dice, para esa mente pervertida le vamos a dar más perversiones, más drogas, ¿no? Pervertir es cambiar, pues, los mandamientos de Dios. Yo sé qué cosas debo hacer, pero no lo hago. Por ejemplo, la comida misma, ¿no? Entonces uno se acostumbra a la comida chatarra, entonces a las cosas que se prepara y todo eso nos mata, pues hermanos. Y está pervertido y nos gusta eso. No, sí quiero comer esto, ¿no? Entonces, pues, y produce las fábricas, bueno, los empresarios, todos fabrican eso y así. O en las películas, por ejemplo, hermanos, dice, no ahí de que los que hacen las películas, como ven la mente pervertida, entonces dice, esto les gusta. Entonces, y peor lo pervierte, pues no sigue dando esa. Entonces, uno sigue, entonces no sale de esos malos hábitos, pues, hermanos. Entonces, eso es lo que hace, esos son los magos que está diciendo aquí, hermanos, en Espíritu y Profecía, que el diablo utiliza, pues, ¿no? A personas así. Satanás sabía que su reino sufriría porque el poder que ejercería sobre la humanidad, hermanos, estaría sujeta pues a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Entonces, hermanos, acá nos está hablándonos de que era el poder de Dios, pues, el que, claro, el poder de Dios ha hecho esas plagas que cayó ahí en Egipto, y hoy en día también, pues, hermanos, el poder de Dios ya se está manifestando, pues, hermanos, ante los juicios también que Dios, y ciudades enteras van a desaparecer, acá el fuego va a caer del cielo, las plagas que van, ahora ya no son 10 plagas, la Biblia nos habla que va a caer 7 plagas, ¿no, hermanos? Y la gente, ahí el conflicto se va a endurecer más, hermanos, más duro van a ser la gente. La gente que está en la idolatría, hermanos, dice que cuando esté cayendo las plagas, más duro su corazón se va a volver. Y van a ir ahí a sus piedras, ¿no? A sus ídolos que tienen ahí a clamar. Y así, hermanos, va a ser. Así va a ser. La gente va a ser más dura. No es que con la plaga va a cambiar, ya está profetizado, está en el Apocalipsis eso, hermano. ¿Ah? Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran yo soy, o sea, Yahvé, Jehová, no, lo había enviado pues para ordenarle a Faraón
a que dejara en libertad a Israel a fin de que éste sirviera a Dios, ¿no? Bueno, ahí terminan los comentarios, hermanos. Ya mañana continuaremos y el tiempo ya terminó. Vamos a pedir a algún hermano que está aquí con nosotros todavía pueda despedirnos con una oración. Prende tu micro, hermano o hermana, que tienes ese deseo. Ojalá pudiera nuestro hermano que ore o hermana haga un llamado, ¿no? A cada hermano, o sea, en su oración pueda pedir, ¿no? Que hoy día puede ser un día clave donde tomemos decisiones, hermanos, fuertes, pongamos todo de nuestra parte, hermanos, todo, 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 y que Dios con el poder, su poder más, no nos ayude, pues, ¿no? En esta decisión, ¿no? De que no, ya sabemos dónde está el problema, el mal, entonces salir de ahí, que nos saque Dios, hermanos, y que podamos estar plenamente consagrados a Dios, hermanos, ¿no? Porque quién sabe, ese es el último día de vida de repente que tenemos. ¿Algún hermano quiere hacer la oración? Hermano Marcelino, por favor, haga esa oración, ¿no? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este momento de reflexión, de meditación, de estudio, de oración, Señor, a ti, al único Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Señor, en tus manos está la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, Señor, a hacerte útil, Señor, en esta generación. Bendiga a cada uno de tus hijos que estamos bajo esta plataforma, Padre mío, que podamos, Señor, honrarte a ti, que podamos, Señor, dedicar todos los talentos que has depositado en nosotros, Señor, en nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir, nuestra alimentación, todo te pueda glorificar a ti, Señor, que te hemos conocido, Padre mío. Hasta la semana pasada entró nuestra hermanita Raimunda Palomino, Señor. Ayer durmió, hoy está en camino hacia Guarujani. Llegará a esas horas de las 8 y a la 1 de la tarde será enterrado. Señor, guárdalo hasta aquel día en que vengas a buscarnos, Padre mío. Y mañana cualquiera de nosotros podría tomar el mismo camino. Pero hoy nos estás dando la oportunidad, el precioso momento de decidirnos, Señor, por ti. Bendiga, Señor, a nuestros hermanitos que están escuchando tu palabra a través de la predicación de tu Hijo justo, de los que participan. En realidad tu palabra es lo que está siendo difundido en todas partes del mundo. Señor, en este santo sábado yo nos asistí a tu casa de oración con temor y temblor para honrarte a ti, Señor, y aprender más de ti y reflejar tu carácter hasta aquel día en que vengas a buscarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano Justo. Hasta Feliz mañana, hermano sábado, hermanos. Marcelino. No endurecer el corazón ahora. Feliz sábado. Feliz Mañana, sábado. feliz Hasta sábado mañana, para hermano todos. Marcelino Waiki. Feliz sábado, mis hermanos, con cada Feliz uno. Hasta sábado. mañana, hermano Marcelino. Feliz sábado. Saludos, Hasta mañana, hermano hermano Marcelino. Waiki. Un feliz sábado, hermana Mónica, hermano Justo, Marcelino, para vamos. todos. Hasta Un Un anuncio. abrazo, hermana Nancy. Fuerza, hermano. Hermanos, un anuncio quiero dar. Un anuncio quiero dar. Probablemente vamos a transmitir el entierro de mi tía, que ella misma, a propia decisión, ella quiso que se realizara en la tierra que le vio nacer, en Canchis. Entonces, estaremos publicando, creo que es un link para que se anexen. Ojalá se pueda transmitir. Bueno, es mi tía la que ha fallecido, la hermana de mi papá, y los últimos días le estaba predicando y ella estaba sumiso a creer, y también estaba en el grupo Kusisamin y estaba muy sumisa a aceptar a Dios. Ojalá que haya terminado así con esa decisión. Agradecimientos a todos los hermanos que han orado cuando ella todavía estaba en vida. Gracias, es todo. Amén, Gracias, amén. hermano Waiki. Amén, hermanos.
Muy bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Nuestras Dios los condolencias, bendiga. hermano Waiti. Muy bien, Dale, condolencias. gracias. Muy bien, hermanos. Cierro la Pésame sala, a hermanito hermanitos. White también. Muy bien. Cierro la sala, hermanitos. Hasta mañana.